Somos tu voz. Qué gran gusto, es un gran placer para nosotros tener la oportunidad de compartir los próximos minutos con Ana Isabel Aguilera. La vimos unas semanas atrás, nos llenó de mucha emoción. Ana Isabel es especialista en desarrollo social, trabaja en el Banco Mundial, pero la vimos unos días atrás recibiendo un reconocimiento de su universidad y allí en pocas palabras, en pocos minutos, resumió una labor titánica, majestuosa y maravillosa que realiza en pro de los migrantes y sobre todo y de forma específica de los venezolanos. Yo sé, Ana, que lo puedo decir en el nombre de muchos. Realmente, gracias por enaltecer nuestro gentilicio. Gracias por esas palabras tan sentidas. Yo te digo, yo lloré contigo, ¿no? Además, le agradezco a Liliana Sierra Alta, que sé que la conoces y también le tienes mucha estima, yo la quiero muchísimo, por haberme enviado primero el video, que entiendo que lo difundió originalmente tu hermano, y luego, bueno, por haber logrado que estemos ahora compartiendo. Un poquito larga la introducción, me disculpa, pero yo hablo hasta por la tapa como quien dice, ¿no? Así que gracias, Ana, de verdad, encantadísimo de tenerte a ti acá con nosotros, muy orgulloso, como te digo. No, muchísimas gracias a ti, Jesús, por tan lindas palabras y por permitirme compartir esa historia en tu espacio. Fíjate, comenzabas allí hablando. Me gustaría detenernos un poco más en esa parte personal, motivacional tuya. Estudiaste en la Católica, estudiaste economía, has hecho varias especializaciones, tienes, bueno, trabajos en más de 19 países, en África, en Medio Oriente, por supuesto, en América. Pero hablabas como la persona que tomó una oportunidad de especializarse en otro país, migrar, irse, y a partir de allí comienza como que toda una cadena de acontecimientos. Si puedes, porfa, échanos un poco, como dice uno coloquialmente, el cuento de cómo ha sido esta historia hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre digo que la vida y la carrera no ha sido como una línea, sino más bien como una montaña rusa, ¿no? Con muchas vueltas. Efectivamente, yo me gradué en la Universidad Católica, en la carrera de Economía, a quien estoy muy agradecida porque creo que eso me dio un kit, ¿no? De pensamiento muy específico y muy versátil. De ahí, pues fui a hacer, digamos, trabajé un tiempo en la CAF, un par de años en la CAF, en el Banco de Desarrollo de América Latina, en Caracas, y fui a hacer mi maestría en políticas públicas, siempre pensando, digamos, que yo iba a regresar, ¿no? Y me especialicé en temas de desarrollo de ciudades y temas urbanos, que era lo que yo había estado trabajando en Venezuela, ¿no? Siempre, digamos, el urbanismo, pero económico, ¿no? No desde el punto de vista arquitectónico, sino cómo funcionaban las ciudades. Ahí en la Universidad de Chicago tomé varias materias para especializarme en eso, que no tenía nada que ver con la migración. Una de ellas, y lo cuento ahí en esa historia, sobre sistemas de información geográfico, en la Escuela de Geografía, ¿no? Como para entender cómo se comportan, digamos, los datos en el espacio, ¿no? Geográficamente y no solo en el tiempo, que es lo que típicamente se hacía en Venezuela. Y esa materia me permitió entrar en mi primer trabajo en el Banco Mundial a través de una venezolana, de hecho, con quien me tomé un café y le estaré eternamente agradecida, Marisela Montoliu Muñoz, que en paz descanse, que fue una mentora muy importante para mí. Y me dijo, oye, yo tengo un equipo que trabaja con esto, ven. Y estando trabajando en ese equipo, estábamos mapeando en aquella época, esto fue en el 2013, o sea, hace 10 años, utilizando imágenes satelitales de alta resolución para mapear unas 40 ciudades en África. Queríamos saber, bueno, dónde estaba ubicada la industria, las residencias, ¿no? Y nos contacta el equipo del Banco Mundial que trabajaba en la respuesta siria, de la crisis de refugiados sirios, y nos dice, mira, yo creo que nos pueden ayudar. Y yo decía, bueno, ¿cómo? Resulta que tenemos un problema, necesitamos estimar los impactos que ha tenido este desplazamiento humano en el Líbano, en Jordania y en el sur de Turquía, pero no sabemos ni siquiera cuántos hay y ni siquiera sabemos cuántos libaneses hay en Líbano porque el último censo se hizo en 1932. Y creemos que ustedes nos pueden ayudar estimando, digamos, cuántas personas viven a través de imágenes satelitales, ¿no? Y dije, wow, ¿no? O sea, el uso de estas tecnologías. Entonces, bueno, ahí lo que hicimos fue, no, por supuesto no podíamos medir personas, ¿no? Pero sí podíamos estimar, por ejemplo, cuántos edificios había, cuántas casas, hacer algunos supuestos. Y con eso, digamos, fue mi primera aproximación al tema migratorio.
Y ahora, luego de esto, ¿cómo llegas entonces, Ana, al tema latinoamericano, al tema incluso venezolano? ¿Fue tu misma raíz? ¿Te llamó, como quien diría, te llamó la sangre? ¿Llegaste allí por eso? ¿Fue otra casualidad? ¿O estaba Yo creo que en una el... mezcla de ambas cosas, ¿no? Yo en ese momento trabajaba para una unidad global y trabajábamos con Medio Oriente, África, otras regiones. Cuando en el 2018 a mí me toca rotar, ¿no? América Latina, ya yo estaba en la región de América Latina, y en el 2018, digamos, explota como lo que llamamos el éxodo venezolano, ¿no? Por supuesto, han habido muchas olas migratorias desde Venezuela, pero digamos ahí hubo un pico muy importante que movilizó a la comunidad internacional y ahí yo creo que se combinaron dos cosas, ¿no? La sangre, por supuesto, el gentilicio, yo decía, bueno, tenemos que poder hacer algo, pero también la experiencia que yo había ganado en Medio Oriente, donde yo decía, el Banco Mundial sí tiene instrumentos financieros, técnicos para responder a los países, sobre todo en aquel momento, pues a los países que acogían estos flujos, ¿no? Y entonces ahí, digamos, nos juntamos con varios colegas que también, digamos, tuvieron como esa visión y nos unimos fuerzas como para tratar de convencer y de influenciar, digamos, de educar también, digamos, a todo el portafolio de América Latina sobre lo que nosotros podíamos traer a la mesa, ¿no? Recordemos que este era un evento que era completamente nuevo para América Latina. América Latina es una región que ha migrado durante años, pero no en estos volúmenes ni en estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso de alguna manera pues tomó a todo el mundo por sorpresa y bueno, felizmente hemos podido dar un apoyo importante. Por cierto, que según datos, por ejemplo, de Migration Policy Institute y otros más, es América Latina, hoy en día, América Latina y el Caribe, la región del mundo con mayor aumento migratorio y lo ponen en cifras en más de 16 millones de personas. ¿Tú crees que esto puede ser positivo? Porque me encantó una parte de lo que tú plasmas en tu trabajo, que tiene que ver con desmontar mucho los mitos, ¿no? Y no ver la migración como un problema, sino como una oportunidad, por ejemplo. Pero ¿crees que con toda esta migración, 16 millones de personas de la propia América a otros países de América, estamos más cerca de la unión? ¿Ha generado más bien tirantes, desunión? ¿Cómo lo percibes? Bueno, efectivamente, según esos datos del Migration Policy Institute y nosotros desde el Banco Mundial hay el reporte más importante del banco anual este año, el 2023, es sobre migrantes, refugiados y sociedades. O sea, un poco para demostrar que esta agenda está en el centro, ¿no?, de lo que hacemos. Y según los datos nuestros, también a nivel global, América Latina es la región que más migra en el mundo, ¿ok? Y a veces eso no se entiende necesariamente, ¿no? Y a eso hay que sumarle temas de desplazamiento interno dentro de los países, que no es poco, ¿no? Se estima que para el 2050 serán otros 17 millones de personas de desplazados internamente en los países por efectos de cambio climático, ¿no? Entonces hay como, digamos, como tú dices, son unos volúmenes grandes, ¿no? Yo creo que en cuanto a tu pregunta, ¿qué significa eso?, ¿no? Nosotros, yo creo que tratamos de dar una visión objetiva de la migración, balanceada. Por supuesto, entendemos que estos grandes flujos humanos tienen impactos sociales, tienen impactos fiscales, ¿ok? Pero como cualquier política sectorial, también tienen beneficios económicos y sociales, ¿no? Y yo siempre que hablamos con los países pongo el ejemplo de las escuelas. Construir escuelas cuesta dinero, pero no construirlas cuesta mucho más, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la otra historia que a veces no se cuenta, ¿no? ¿Cuál es el beneficio, ¿no?, de eso? Entonces yo creo que América Latina ha podido aprender de otras experiencias en el mundo, ¿ok?, donde, digamos, han habido hallazgos, lecciones aprendidas, errores, fracasos y también, por supuesto, éxitos. Y, digamos, yo creo que en este momento es la región más innovadora en respecto a respuestas a la migración. Eso no significa, quiero ser súper clara, que no haya xenofobia, que no haya retraso. Por supuesto que los hay, estamos muy conscientes de ellos, pero creo que, por ejemplo, en América Latina no hay campos de refugiados masivos, no se limita la movilidad de las personas. En América Latina se hace un esfuerzo muy importante desde los gobiernos nacionales para garantizar
el flujo, digamos, libre de personas de alguna manera, incluso otorgar permisos o categorías especiales para trabajar, para recibir. Muchísimos de nuestros países permiten a migrantes insertarse en el sistema educativo, en el sistema de salud. Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo, porque a veces las noticias son un poco amarillistas y resaltan lo malo, pero no lo bueno, ¿no? Cierto. Ahora, precisamente hablando de eso, ¿cuál crees tú que son los mitos más comunes en el tema migratorio? ¿Cómo superarlos? Por ejemplo, uno ve declaraciones de autoridades, sin citar una u otra, ¿no? Para no puntualizar, que claramente tienen una connotación como casi de desprecio por el migrante. Uno ve incluso medios de comunicación, sobre todo en Perú, por ejemplo, sin citarte exactamente cuál medio, en donde usan una terminología, en donde hay una acusación así como muy señalatoria, muy directa. ¿Qué crees tú en qué se basa? Los seres humanos somos como generalizadores por naturaleza, metemos a todo el mundo en un mismo saco. ¿Cómo poder evitar eso, minimizarlo? ¿Cómo poder convertir esos mitos y esos prejuicios en algo que nos haga caminar hacia un futuro, digamos, más próspero para todos? Bueno, ahí te vamos a compartir algunos enlaces. Yo he escrito algunos blogs y algunos documentos, digamos, informes más técnicos, pero uno sobre 5 mitos sobre la migración y las remesas, ¿no? Te lo vamos a compartir. Pero yo creo que más allá de las remesas, me gustaría compartir quizás cinco mitos, ¿no? Y digamos muy rápidamente, ¿no? El primero es ver la migración como un problema que hay que detener. En la narrativa de casi todos los países donde nosotros trabajamos, la migración es un problema. ¿Cómo detener la migración? ¿Cómo no? Es un problema y no se ve como una oportunidad. Entonces yo creo que es importante aquí resaltar como las limitaciones de los economistas. O sea, los economistas hemos pasado años, las últimas 3, 4 décadas, documentando los beneficios económicos de la migración. Y es como el libre mercado, ¿no? O sea, todo el mundo está de acuerdo, digamos, o en su gran mayoría, que, digamos, la facilitación del comercio internacional genera riqueza, genera otros problemas, ¿ok? Pero genera beneficios económicos a grandes rasgos. Bueno, eso también aplica no solo para las empresas, sino para las personas, ¿ok? O sea, el intercambio, digamos, el libre intercambio, genera generalmente intercambio de conocimiento, de dinero, de capital, de habilidades, y eso favorece, ¿no? Ahora, la mayoría, a pesar de que hay un consenso importante en la literatura económica sobre los beneficios de la migración, las barreras que vemos hoy en día en todos los países, Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia, donde vayamos, son sociales, son unas barreras sociales. Y ahí el economista se ha quedado corto, creo yo, en poder, digamos, entrar en por qué esto genera, digamos, miedo a lo desconocido, a la persona que es diferente, que luce diferente, que habla diferente a mí, ¿ok? Entonces yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar como comunidad internacional y como todos los expertos en esta área, en atender ese área, ¿no? Y luego otros 4, digamos, que se derivan de ese. Uno es el estigma. Por ejemplo, todos los migrantes son ladrones, todos los migrantes son criminales. Eso no es cierto. La mayoría, en todos los países donde trabajamos, la tasa de criminalidad de la población migrante es muchísimo menor de la población local. Y es porque la mayoría de la gente que ha logrado salir, establecerse, lo menos que quiere es meterse en problemas. Entonces, por supuesto que hay personas que pueden cometer actos delictivos, pero como, digamos, es por otras razones, no es expresamente porque sean migrantes, ¿no? También está el tema, digamos, de las remesas, ¿ok? Si las remesas son positivas o negativas, ha habido una discusión histórica sobre eso. Yo creo que, digamos, también es capital privado, ¿no? Que se mueve de un lado a otro y generalmente ayuda a reducir pobreza, ¿ok? En la gran mayoría. Y hay 2 más que son uno sobre que la migración genera beneficios cuando es calificada, pero si son refugiados o gente pobre no genera beneficios. Eso es absolutamente falso. Desde el Banco Mundial tenemos estudios globales que demuestran que incluso cuando los migrantes son refugiados, ¿okay? O poblaciones muy vulnerables, también traen beneficios económicos importantes, ¿no? Y yo siempre digo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que no hay Silicon Valley sin migrantes, digamos, poco calificados que puedan limpiar los edificios, cocinar, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos uno a otro.
Y ahí está el tema también de la sustitución laboral. Se dice mucho que los migrantes vienen a suplir o a sustituir el trabajo de las comunidades locales. Eso es cierto en segmentos muy específicos, pero en la mayoría de los casos es al revés, porque los locales ya no quieren hacer ese tipo de trabajo, los migrantes llenan esas plazas, pero no es que los migrantes, digamos, desplazan gente, ¿no?, de esos sectores. Ahora tocaste un tema, entre varios, interesantísimos todos, de las remesas. ¿Serán como un mal necesario? ¿Son buenas? Porque bueno, también son vistas como, ya lo comentaba, de que vienen esta gente a mi país, trabajan, pero se llevan la plata de mi país a otro lugar. Y también, ¿qué pasa con el que la recibe? Con el que la recibe, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Digamos que yo estoy en Perú, estoy aquí en Estados Unidos, envío dinero a Venezuela. En líneas generales, ¿cómo los ve? ¿Es como un mal necesario? ¿No hay otra vía? ¿Habría algo, un mecanismo diferente a las remesas? Sí, aquí yo tengo una opinión muy personal que puede ser un poco controversial. Yo creo que las remesas no son necesariamente negativas. En países, por ejemplo, de Centroamérica se habla mucho de la dependencia de las remesas. Más del 20% del Producto Interno Bruto es remesas. Entonces yo siempre digo que, o sea, eso lo único que refleja es que el principal producto de exportación son los migrantes centroamericanos salvadoreños que no solo logran salir, sino establecerse, hacer suficiente dinero para vivir y además mandarle a su familia. Bueno, ¿qué más se le puede pedir a la gente? Quisiera yo, ¿no? Empatizar con esa condición humana, ¿no? O sea, ¿qué más? Entonces a veces se dice, por ejemplo, que las remesas no se usan para un uso productivo, por ejemplo, para montar un negocio, sino que financian gasto, digamos, corriente, ¿no? Bueno, ese gasto corriente en realidad es el gasto que necesita una madre, una familia, para poderse comprar un filete de pescado, ¿ok? O poderse, digamos, dar un lujo humano, ¿no? Y poder vivir. A mí, digamos, no me parece, financian gasto corriente porque la mayoría de los hogares son pobres, pero no es necesariamente porque, digamos, la gente no sepa cómo usar su dinero. Yo creo que la gente sabe perfectamente cómo usar su dinero, ¿no? Si generan dependencia o no de los que la reciben, los estudios que nosotros manejamos es que la gran mayoría financia y permiten a los niños inscribirse en las escuelas, permiten a las mujeres, por ejemplo, trabajar y tener un ingreso complementario que en la gran mayoría de los casos, sobre todo en América Latina, todavía se encargan del cuidado familiar, ¿no? Podemos compartir este link, si quieres, a este blog que es específico sobre 5 mitos comunes sobre las remesas, que yo creo que es una discusión que siempre está vigente. Ok, lo vamos a compartir con la audiencia. Luego, me gustaría tu reflexión en este momento específico, más allá de analizar cuáles son las causas o qué está mal o qué se pudiera cambiar. Yo digo, en el caso de Venezuela, todo parece indicar que va a continuar la migración, que vamos a ser cada vez más los que nos vamos, lo cual, por cierto, bueno, no deja de ser incluso no solo preocupante, sino hasta, no sé, desconsolador, digamos, ¿no? Tú obviamente estás haciendo un trabajo, bueno, gigantesco, enorme, por el cual una vez más te felicito en nombre, estoy seguro, de miles. Tú tienes una bandera importante, obviamente te sientes sumamente útil, pero ¿qué le podemos decir al ciudadano de a pie, al común, que pueda estar, como ya yo cité, tal vez en Perú, en Colombia, en Estados Unidos o en la propia Venezuela? ¿Qué puede hacer ese venezolano donde quiera que se encuentre? En Venezuela, en Estados Unidos, en España, en Argentina. ¿Qué puede hacer? ¿Ves viable, por ejemplo, el tema de las futuras elecciones, ese paso ciudadano cívico de ejercer ese derecho? ¿Qué le recomendarías tú si alguien te lo pregunta? Ana Isabel, ¿qué puedo hacer yo en este momento para tratar de mejorar mi país? Esa es una pregunta muy profunda. Yo creo que nosotros los venezolanos, aquí me permito hacer una reflexión que a lo mejor es un poquito controversial también, tenemos una idea como del deber cívico un poco épico, ¿ok? Construido sobre el principio casi militar, ¿no? De la independencia, de Bolívar, etc. Hay un libro espectacular que se llama La herencia de la tribu, de Ana Teresa Toro, que yo creo que transmite cómo podemos ejercer ese deber cívico desde la labor que hace cada uno en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, ser excelente, ser impecable en lo que uno hace, no sea lo que sea que uno haga, tener un compromiso, dejar el gentilicio en alto, ¿no? Yo creo que eso es importante
Y hay un libro que yo le leo a mis hijos que termina diciendo que el país vive en nosotros, estemos dentro o afuera, ¿no? Entonces yo creo que estar orgullosos de nuestra cultura, estar orgullosos de nuestro idioma, sin, digamos, sobrehacerlo, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que deja el nombre de todos en alto, ¿no? Y yo creo que el país es, en términos económicos, el Producto Nacional Bruto, que es todo lo que generamos todos los venezolanos afuera o adentro, ¿no? Entonces yo creo, no sé, quisiera yo reflexionar sobre eso, sobre lo que puede hacer cada uno es hacerlo lo mejor posible y usar todo para aprender y crecer. Esta es una experiencia colectiva nueva. Y yo creo que nosotros, diferente a otros migrantes, venimos de ser un país muy rico, ¿no? Entonces somos como una sociedad un poquito traumatizada, ¿no? O sea, no es que toda la vida hemos migrado, sino más bien al revés, ¿no? Y todavía nuestras generaciones tenemos recuerdos de una Venezuela mejor y, digamos, una continua desmejora, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista como psicológico colectivo, ¿no? En lo que uno puede hacer. Yo diría además aprender, llevar ese conocimiento a la familia, a la comunidad, a su espacio, a lo que uno puede hacer. Y lo veo, por ejemplo, en procesos migratorios más avanzados como el de Centroamérica, ¿ok? Donde, por ejemplo, en El Salvador hay mucha industria de call center en inglés, porque tanta gente se ha ido y casi todos los salvadoreños hablan excelentemente bien inglés. ¿Ok? Y ahora eso ha traído otro tipo de industria. Entonces hay como un ciclo, ¿no? Que todavía nosotros no podemos ver porque este flujo migratorio es muy reciente. Bueno, finalmente me gustaría tu reflexión también en el tema que tú tocas y que analizas a diario, porque ya usaste una tecnología innovadora, distinta a la satelital. ¿Cómo ves tú este tema de la inteligencia artificial como una posible herramienta para los temas migratorios, para poner más precisión? ¿O por el contrario, crees que puede ser, no sé, más caos dentro del que ya puede haber? Bueno, yo creo que ahí hay riesgos y oportunidades muy importantes, ¿no? Y hay consideraciones éticas muy importantes. Yo he trabajado siempre con tecnologías, digamos, y me gusta este tema. En cuanto a la inteligencia artificial, yo creo que, por ejemplo, ya existen chatbots, ¿no? Para migrantes, para personas, por ejemplo, líneas de emergencia, líneas de atención, porque al final lo que hacen es sistematizar información que está ahí, pero que la gente no tiene cómo acceder o entender rápidamente. Las palabras son complicadas, las páginas web son como enredadas, ¿no? Entonces ya existen aplicaciones, existe una de la OIM que permite como rápidamente obtener respuestas o potabilizar esa información, ¿no? Hacerlo viable. Eso me parece un gran potencial, ¿ok? Donde me parece que hay riesgos en la desinformación. La gran mayoría, más del 90% de los migrantes en América Latina se informan a través de WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok, ¿ok? Casi nadie se mete en una página web, o sea, eso no existe para la gran mayoría, ¿ok? Entonces, eso también yo creo que la inteligencia artificial puede fomentar un poquito de desinformación, ¿ok? Y hay mucha gente que se beneficia de esa información, de esa desinformación. Entonces, eso es algo con lo que trabajamos muy activamente con todos nuestros socios, con el ACNUR, con la OIM, con otros socios y cooperantes para tratar de juntos desmitificar, digamos, y limpiar un poco esa desinformación, ¿no? Y también yo creo que en la generación de imágenes con inteligencia artificial pudiera haber un riesgo también, por ejemplo, de que se cuenten historias que parecen reales, pero que no lo son, ¿ok? Y yo creo que para eso no estamos preparados, honestamente. Bueno, te agradezco infinitamente. Otra vez, de verdad, te aplaudo a manos llenas, como quien diría. Un orgullo, un gran placer, un gran gusto poder tener esta oportunidad de conversar contigo y bueno, y ver que estás tan metida de lleno en un tema tan difícil, tan complejo, pero que lo haces además con tanto cariño y tanto amor. Un abrazo muy fuerte de la distancia para ti, para tu esposo, para tus dos hijos, y ahora como casi de la familia, por lo que comentabas en el otro video, a tu hermano, que fue además el difusor de aquello, ¿no? Muchísimas gracias, Ana Isabel, de verdad, encantadísimo, muy amable. Muchísimas gracias a ti, el gusto es mío.